Él fue invitado por los registradores de la propiedad para conocer o para tratar sobre la transferencia de los datos de los registros de la propiedad a los municipios. Este es un tema que realmente se había anunciado desde hace algún tiempo atrás que se iba a transferir, pero todavía no se conocía concretamente de qué manera, cómo y hasta dónde alcanzaba. No sé si este tipo de acontecimiento ya el público conoce. De no ser así, pues sería interesante conocer. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, a partir del 12 de diciembre hemos iniciado procesos a nivel de todas las ciudades y cantones del país con la finalidad de llevar adelante la transición que se debe dar, como lo manda la Constitución cuando habla que las registradurías de la propiedad tienen una concurrencia de competencias entre dos niveles de gobierno, entre el Ejecutivo y los niveles seccionales autónomos. En función y cumplimiento de la disposición constitucional nace la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, creándose la Dirección Nacional de la misma forma, quien preside el sistema y que la ley manda a que participe en los procesos y coordine los procesos de designación de los registradores de la propiedad y registradores mercantiles a nivel nacional. Habría primeramente que conocer cuál ha sido el pronunciamiento de los registradores de la propiedad, de qué manera ellos van a participar y de qué manera también van a ayudar y apoyar a que esta transición se dé. Bueno, definitivamente ha sido positivo. El día de hoy hemos tenido una invitación por parte de registradores de la propiedad de la provincia de Tungurahua, de Chimborazo, de Pastaza, en la que hemos generado aquellos acuerdos mínimos de continuar los procesos de transición. Ellos están muy participativos en el accionar para cumplir la ley. La ley es dispositiva y estas transferencias tienen que darse en plazo hasta el 31 de marzo, con la posibilidad de extenderlo 90 días más. Si bien es cierto, casi digamos que el 80% de los registradores de la propiedad a nivel nacional están dispuestos a prestar sus contingentes para que la transición se lleve de manera transparente, oportuna, en beneficio de los ciudadanos. Este fue el primer paso, ¿verdad? A ver, ¿qué se trató concretamente? Bueno, tratamos de en qué situación se encontraban, cuáles eran las formas de transferencia, qué es lo que debería hacer la municipalidad, qué es lo que deberían hacer los registradores de la propiedad. Un poco andando en la forma en cómo se va a designar al nuevo registrador de la propiedad, conociendo los registradores ahora que se crearán dependencias públicas para que manejen el registro público de la propiedad. Esta es es la estructuración de un nuevo sistema de servicio público. Dentro de las estructuras, ¿qué tipo de cambios concretos se van a dar? Bueno, son trascendentales porque una de las estructuras más antiguas que se mantenían en el país, casi colonial, es la registraduría de la propiedad mercantil. Ahora pasan de ser oficinas privadas, que la maneja una persona a quien lo designa el registrador de la propiedad mercantil, que se hacer dependencias, el dueño de esa dependencia, y que desde luego no tenía que inclusive dar ningún dato ni rendir cuentas absolutamente a nadie de lo que yo tengo conocimiento. Bueno, efectivamente son oficinas particulares, son oficinas administradas como negocio propio, son bajo circunstancias de que manejan un registro público. Ahora yo me preguntaba, ¿cómo es que la cosa pública se maneje así privadamente? Esa era la cuestión. Había una estructura totalmente antigua, una estructura que, como le digo, desde inicio de la República prácticamente, que había continuado de la misma forma, solamente cambiando su designante, de Cortes a Judicatura, nada más. Doctor Saúl, ¿se va a implementar algún tipo de auditoría o algún tipo de control de cómo han venido manejando esos fondos los registradores de la propiedad? Digo esto es porque es de dominio público, ya es un secreto a voces que los registradores de la propiedad tenían un cargo realmente mejor que tener una hacienda en la época colonial. Ese enriquecimiento que hasta cierto punto resulta ilícito. No sé si la ley sea retroactiva. Bueno, en el tema de la auditoría nosotros vamos a hacer una auditoría de la gestión registral, más no de los manejos de los fondos. No de los manejos de los fondos, porque la ley sí preveía la posibilidad de que los registradores
reciban estos fondos y no le rindan cuentas porque era un negocio propio. La ley no tiene efecto retroactivo. Pues. Así es. Claro. Y la ley de registro que estaba encuentra vigente antes de las derogatorias, pues permitía toda esta estructura, porque lo único que hacía el Consejo Nacional de la Judicatura era designar al registrador y decirle, de ahora en adelante usted se encarga del registro público conforme a estas tasas o a estos aranceles que nosotros hemos determinado. Y ahí quedaba. Entonces, se hablaba también de negociados y se hablaba de costos inclusive de un puesto de esta naturaleza. Hoy, ¿cómo se va a designar a los registradores de la propiedad? ¿O los registradores de la propiedad a su vez se convierten en empleados del Estado? Bueno, se crean las dependencias públicas de la registraduría de la propiedad, se designa al funcionario público que será el registrador de la propiedad para un cargo de 4 años, bajo un proceso totalmente transparente que contiene una veeduría ciudadana en la que, en cumplimiento de la reglamentación prevista por la Dirección Nacional, la municipalidad designará al nuevo registrador de la propiedad. Y los que estuvieron en funciones, aquellos que dicen ustedes tenían un negocio particular, ¿podrán participar o podrán seguir siendo durante esos 4 años registrador de la propiedad? Podrán participar en los concursos porque ninguna norma, y sobre todo aquella norma que en la que el Gobierno Nacional ha participado, pues no es restrictiva, no es discriminatoria, y si los registradores quieren participar en un concurso frente a otros profesionales del derecho, pues están en su justa aspiración. Pero el proceso es distinto, el proceso es transparente, el proceso se maneja a través de una veeduría ciudadana, con la que estamos en este momento ya trabajando con el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, en la que se va a transparentar totalmente las designaciones, y efectivamente iremos también con las auditorías de gestión de las registradurías de los últimos 5 años. Ahora, si bien es cierto, esto es muy interesante e importante, yo sé que van a aparecer protestas por ahí, aunque no hemos escuchado de parte de los registradores de la propiedad. Gustavo, disculpe, sí. Difícil que algún registrador de la propiedad proteste. Digo difícil porque es común y corriente. Ese efecto a voces decían antes que estos registradores manejaron las cosas a su antojo y se enriquecieron. Vean, nosotros por nuestra trayectoria en esto de la comunicación, no es que estamos sentados aquí en el escritorio solamente para hacer el noticiero, sino que nosotros también modestamente sí investigamos. Y hemos visto con mucha sorpresa cómo el dinero que se han llevado infamemente estos personajes se podría haber alimentado las arcas del país para que se pueda realizar actividades de obra, y eso es interesante. Ahora, ¿cuál sería la condicionante para participar de una persona? Bueno, hay méritos mínimos establecidos en la ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. Uno de ellos es ser abogado con 3 años de experiencia en el ejercicio profesional, lo que le va a permitir participar. Ese es el mérito mínimo, pero sí hay en la reglamentación cierta calificación. Por ejemplo, si tiene una maestría o tiene un diplomado en Derecho Registral, si tiene otros en aspecto civil, no necesariamente tiene que ser un doctor en jurisprudencia, puede ser un doctor en Derecho Registral o doctor en otro ámbito del propio derecho. En ese sentido, pues se generan puntajes que permitirán ya en el momento de la oposición, pues una calificación adecuada. Quedaría un poco en desventaja quien tenga solamente, por ejemplo, un título de abogado, no tenga una maestría, en fin, una especialidad. Por supuesto, se valorará, porque la ley nos manda que cumplamos el mérito mínimo, pero de ahí en adelante tenemos que buscar las personas más adecuadas para el manejo de la... Recordemos que manejan el registro público de la propiedad y garantizan el derecho a la propiedad de los ecuatorianos. Hay una cosa, aquí no se están transfiriendo las competencias registrales de los municipios ni a la Dirección Nacional. La competencia registral se mantiene en las dependencias públicas creadas para el efecto. La participación municipal es en la parte administrativa y estructural. Este funcionario tendrá una remuneración fijada por el Ministerio de Relaciones Laborales, y por lo tanto los remanentes de los ingresos, una vez cancelados los valores que correspondan por mantenimiento y sustentación de los registros, serán parte ahora del fondo municipal. Ya, doctor, ¿existían tasas? ¿Se van a mantener las mismas? Porque en las tasas están los costos. Nosotros tenemos un principio, estamos trabajando bajo el principio de universalidad y accesibilidad de los ciudadanos a la información y a los servicios públicos. En este sentido, se están iniciando estudios necesarios técnicos financieros para establecer cuál es, según la jurisdicción, el valor arancelario más adecuado.
porque no en todas las ciudades es la misma En situación todo caso, económica ni la misma realidad comercial de los bienes. En todo caso, los municipios serían los que entreguen esos datos. Los municipios son los que llevarán adelante Claro. los estudios y determinarán los aranceles según su jurisdicción. Porque cada 2 años, por ejemplo, hay una reevaluación de todas las propiedades y el municipio es el que se encarga de aquello. Entonces, ese banco de datos será utilizado o no. Lo que pasa es que aquí va a haber una coordinación entre el catastro municipal y el registro de la propiedad. Recuerdo, no es una dependencia municipal la registraduría de la propiedad. Pero yo decía que sí es que se va a utilizar los datos que tiene el municipio. El municipio establecerá por supuesto, y tendrá que establecer los aranceles conforme a la situación económica y la situación general y la cantidad de procesos registrales que se deban. Pero son los municipios los que determinarán los aranceles con un estudio técnico plenamente justificado, y a nivel de las registradurías mercantiles lo hará la Dirección Nacional de Registradores Públicos. Es decir, se convierten en empleados y ahora las cosas van a funcionar de diferente manera. ¿Hasta qué punto se puede confiar en que va a haber limpieza, en cambio, ya en la actividad? Todo ecuatoriano respetuoso de la ley y de la Constitución va a actuar de buena fe, pero si no es así, siempre la Dirección Nacional estará vigilante del cumplimiento y auditando constantemente los procesos que se lleven adelante en las registradurías, porque el hecho de que hayamos dado un gran paso al crear estas dependencias públicas, dejando esa antigua estructura colonial que teníamos, tiene que generar mayor transparencia, mejores servicios públicos, porque los servicios públicos no solamente tienen que ser buenos, tienen que ser eficientes, tienen que ser oportunos para que el ciudadano goce del real buen vivir. Yo le decía, se dio el primer paso, a partir de, o en qué tiempo más o menos tendremos nosotros ya estas dependencias públicas al servicio también de la comunidad. Creemos nosotros que, bueno, el primer plazo que establece la ley en sus transitorias es del 31 de marzo. En caso de que con las municipalidades no se pueda lograr hasta el 31 de marzo cumplir la creación de estas dependencias, de designar nuevo registrador, pues la ley prevé la posibilidad de generar 90 días más o ampliar el plazo 90 días para que se cumpla. Eso significa que no podrá pasar del mes de julio ya efectivamente este derecho de los ciudadanos de acceder al servicio público del registro de la propiedad. Doctor, muchas gracias. ¿Algo Gracias más que usted podría anexar a lo que acaba de manifestar? Bueno, solamente que hacer entender a la ciudadanía que la Dirección Nacional de Datos está en protección de los datos públicos, está en protección de los derechos ciudadanos, en cumplimiento de las garantías constitucionales, y que convocamos a todos aquellos alcaldes de registradurías iniciar los procesos necesarios para que se cumplan los plazos de la ley. Muy gentil. Buenas tardes al doctor William Saurreich, director nacional de Registro de Datos Públicos. Buenas tardes.